mis explicaciones tienen que ver con la guía práctica que ustedes tienen, que la pueden descargar de acá, ¿está? Acá tienen material del curso y van a poder acceder a todo lo que es cada uno de los módulos. En particular, en el que estamos nosotros es en el de concepto de organización de computadoras. Toda esta información, si tienen dudas y demás, lo charlamos un poco más tarde si es que queda tiempo, y si no, ya recién lo dijo Franco, él va a estar mañana todo el día. Si tienen que asistir a la facultad, lo pueden ver, pueden consultar, pueden hablar con los auxiliares, ellos los van a ayudar. Pero la idea es seguir esta guía, ¿bien? Curso de ingreso 2022, concepto de organización de computadoras. Todo lo que yo diga está acá y mucho mejor explicado. Así que cualquier cosa, tienen la información para que ustedes puedan seguir estas clases, ¿bien? Más allá de la práctica, que voy a intentar hacer tal vez un adelanto de lo que van a ver ustedes mañana. Algunos presenciales, otros a distancia, pero bueno, la idea es tratar de ayudarlos en todo lo que pueda. Por otro lado, también tengo por acá, esperen antes de que me olvide, comparto por esto donde estaba. Fer, si no escuchás nada, debe ser por un tema, a ver, no me funciona el audio. Por favor, a ver si pueden escribir por el chat si escuchan o no. Hay algunos que dicen que no escuchan, pero bueno, estaría bueno tener la validación de la mayoría para ver si es generalizado. Se escucha bien, entonces quiere decir que hay un problemita ahí local. ¿Está? Justamente, si no pueden ver bien, yo lo que hice fue acá dejar un link con mi presentación por si la quieren seguir. A ver, acá se los envío. Ahí, ¿pueden ver ese link? Por favor, me confirman si pueden acceder a ese link y pueden ver el material. ¿Bien? Son los mismos temas, Candela. Eh, Algunos, bueno, puede ser que varíe un poco, pero en general son los mismos, los de años anteriores. Perfecto, acá todo el mundo me está diciendo que pudo acceder, se ve, sí, perfecto. Por ahí no puedo leer tan rápido porque hay muchos que están escribiendo al mismo tiempo. Ah, bien, perfecto. Tengan cuidado con el tema de cuando inician sesión de que conecte bien el micrófono, el audio más que nada, que tiene que ver con el micrófono también. Bueno, ahí están preguntando por las herramientas que utilizamos. Esas herramientas son directivas de arriba, así que digamos, yo tengo que utilizar lo que me han indicado. Una vez que yo elegí esta herramienta y demás. ¿Bien? Así que cualquier cosa ahí, hablen con los coordinadores y ahí les plantean todas sus recomendaciones para poder mejorar el curso. ¿Bien? Eh, Bien, perfecto. ¿Hay algún cronograma a seguir? Sí, eso lo tenían ahí en el material. Esperen por acá. Curso inicial obligatorio. ¿Ven? Acá está el cronograma, o sea, iniciamos hoy. Y acá tienen las comisiones distribuidas. Acá por lo que entiendo que son las prácticas. Más abajo las teorías. ¿Está? Eh, Así que bueno, ahí tienen bastante material. Lo que voy a hacer es proceder a iniciar porque si no, no vamos a llegar con todo lo que tenemos que ver hoy. Pero entiendo de que todos me escuchan y han podido acceder a ese link donde está justamente este material que preparé en base a la guía. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos bien? Por lo menos ahí pónganme un confirmar que sí, me siguen escuchando y que pueden ver lo que estoy presentando. Perfecto, genial. Ya con unos cuantos que respondan que sí es suficiente. ¿Qué dice acá? Solicitud de anotación. Esto ya son cosas nuevas que me aparecen. A ver, no, no, no. No deberías poder controlarlo, sino este, solamente verlo, ¿eh? No tienen permiso no deben editar en principio. Bueno, sigamos, o iniciemos en realidad. Bueno, te pido por favor, Gustavo, esa solicitud por contenido compartido que tenga los comentarios. ¿Qué es esto? A ver, solicitud de anotación.
Contenido compartido. No, trata de no. Eso lo vamos a cortar. Bien, sigamos. No me presenté. Mi nombre es Diego Encinas. Hay otro Diego que es Diego Montesanti, el docente de la mañana, en realidad de los martes. Yo en este momento estoy cubriéndolo por la tarde, pero yo voy a estar los lunes, ¿bien? Con las comisiones de los lunes. Hoy es el día especial en que están todas las comisiones, tanto lunes y martes, por eso este mismo día estamos los dos dictando clase. Cualquier cosa, si necesitan algo, bueno, pueden preguntar, quejarse y demás con el coordinador sobre lo que hagamos durante estas horas. Y la idea de la clase de hoy es ver algunos conceptos básicos hasta llegar a lo que sería compuertas. Como les dije al inicio de la presentación, van a haber cosas que por ahí ya las conocen, que por ahí va a ser un poquito aburrido de repetir, pero algunas otras no tanto. Así que bueno, la idea es que aguanten un poquitito la primera hora, que por ahí son cosas que ya conocen, pero vamos a tratar de que todos nos vayamos con la misma información. Por otro lado, también tienen los videos. Por ideas, por la plataforma de ideas, ustedes seguramente pueden acceder a ellas, sino también por YouTube. Eh, Cualquier cosa ahora en un ratito se las comparto, pero ahí tienen una cantidad de videos para todo lo que es esta parte, ¿no? El capítulo 1 de lo que es la guía de estudios, tienen sus correspondientes videos y ustedes ahí van a poder analizar estos mismos temas siguiendo esos videos, más allá de lo que yo les comento. Pero ¿qué es lo que dice o que por lo menos apunta esos videos, la guía y demás? La idea es eh, la idea es empezar a trabajar con todo lo que sería, en principio, una definición de computadora. Que todos nos vayamos el día de hoy pensando en que, bueno, tenemos una definición de lo que es una computadora que es válida en este lugar del planeta como en cualquier otro. ¿Bien? Y para eso voy a apelar un poquito a su paciencia y hablar un poco de historia. ¿Bien? Rápidamente, no se preocupen, voy a tratar de no aburrirlos, pero eh, tengan en cuenta que esta tecnología es bastante reciente. eh, Más o menos por 1700 ya había gente que quería automatizar ciertos procesos, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la industria textil. Y a un buen hombre en Francia se le ocurrió automatizar todo lo que sea el proceso de tejido, ¿bien? De indumentarias. Y para eso, bueno, generó una máquina que lo que necesitaba era introducir los datos de esta manera, con una especie de cartoncitos con perforados o algo por el estilo que tal vez alguno que fue curioso o estuvo investigando sabrá que fue, bueno, el primer intento de poder comunicarnos con este tipo de máquinas. Buscar un lenguaje para este tipo de máquinas, ¿no? Que les ayude después a generar esos movimientos o mecanismos que, bueno, la salida sería justamente esa prenda, ese tipo de tejido. ¿Bien? Entonces, no solamente eso lo encontramos en lo que es la industria textil, sino también en otras áreas. En esa época, estoy hablando de 1800 ya, 1700, 1800, en donde se generaban dispositivos o herramientas, podemos decir, en la industria del entretenimiento de ese momento, que lo que permitía era pasar esos sonidos que requerían tal vez una orquesta o varios instrumentos, a hacerlo con algo, bueno, que sería un solo dispositivo. En este caso, pasar un sonido analógico, acá podemos verlo tranquilamente, de esa manera. También tenemos como entrada este tipo de tarjetas perforadas y pasamos esos sonidos que nosotros estamos escuchando de forma continua, los pasamos a lo que sería, ustedes lo pueden llegar a notar acá, me imagino, podemos encontrar esos espacios, esos silencios, si tenemos un oído más o menos bueno, los que tenemos oído muy malo no lo notamos muchas veces y podemos pensar que es un sonido analógico aunque no lo es. Entonces, bueno, después si quieren pueden seguir viendo el video, pero ahí básicamente es un tema más o menos moderno traducido con lo que serían tarjetas perforadas. Eh, por otro lado, esto siguió evolucionando, estas máquinas que en su momento se pensaron para un propósito bien específico, que fue
conseguir este tipo de textura, de estas indumentarias, lo que se hizo es luego pensar ya en Inglaterra, decir, ¿por qué no utilizamos este tipo de máquinas para realizar cálculos un poco más rápidos de lo que podría hacer un ser humano? En ese caso, lo que se pensó fue en generar una calculadora, ¿bien? O una computadora en ese momento. ¿Quién fue la persona que se le ocurrió que podríamos tener una máquina que no solamente sirva para realizar cálculos, sino más bien de propósito general? Bueno, acá tenemos la primera persona que se le ocurrió un programa de computación, que fue Ada Lovelace, en donde acá ya planteaba ese tipo de máquina de propósito general, que no solamente sirve para cálculos matemáticos y puntos, sino que para que pueda realizarse algo más que eso. ¿Bien? Así que ahí estamos más cerquita a lo que nosotros ya conocemos como computadora. ¿Bien? Bueno, ya estamos más cerca en el tiempo, ya me estoy acercando a nuestros años, estamos en 1900, tenemos ya una electrónica, o ya superamos por ahí lo que eran todos los dispositivos con tecnología mecánica, hidráulica, neumática, y llegamos a algo, lo que sería la electrónica analógica, la inicial, acá con tubos de vacío. ¿Bien? Obviamente eso requería, bueno, grandes espacios para poder tener una computadora que haga algo más o menos decente. Ya más cerca en el tiempo, con la creación del transistor, ya teníamos una electrónica suficiente como para tener una máquina, bueno, más o menos parecida a lo que nosotros conocemos, ¿no? Por lo menos sentarnos en una silla, un teclado, bueno, es algo más parecido a lo que nosotros podríamos esperar. ¿Bien? Para los que se les tilda o les consume mucho ancho de banda la presentación, por eso les compartí el link, ¿bien? De última me escuchan de fondo y sigan las filmines, pero estoy en la parte esta de historia. Acá la famosa Apple II, ¿bien? Eso creo que es más conocida, más cercana a nuestra historia, sobre todo por el archi famoso Steve Jobs. Ya estamos en los 70, ya tenemos una máquina obviamente multipropósito en donde podríamos llegar a tener varias cosas. ¿Bien? O sea, por lo menos unas salidas que sean más o menos interesantes, que no solamente sean cálculos. ¿Bien? ¿Y dónde encontramos este tipo de computadoras? Pensando en que ya tenemos una máquina multipropósito. No solamente tenemos que pensar en nuestras PC, ¿no? En nuestras laptops o portables o notebook, sino lo que lo encontramos en la mayoría de nuestros lugares, ya eso creo que la mayoría de ustedes lo conocen. Podemos encontrarlos en un auto tranquilamente, no solamente con lo que tiene que ver con el procesamiento o procesador, sino también con las comunicaciones. La mayoría de ustedes debe imaginarse que en nuestros autos modernos ya tenemos una cantidad de sensores que necesitan de una cierta comunicación con el procesador. Con lo cual, bueno, ahí ya tenemos un sistema completo en nuestros autos. Por el otro lado, en todo lo que tiene que ver con aviónica, el que ha volado sabrá más de una vez que le han pedido que apague sus dispositivos electrónicos, que puede provocar interferencia y demás. Ahí hay también una cantidad de sistemas de comunicaciones que, bueno, si llega a fallar algo, se puede llegar a complicar bastante. Aunque tiene un montón de seguridad y de protecciones, hay que, bueno, ser lo más conservador posible y tratar de que no haya interferencia. Ni hablar de lo que son casas inteligentes o edificios inteligentes, como se dice medio pomposamente, por ahí más conocido como domótica, en donde tenemos ahí un montón de dispositivos. Y eso ya nos hace pensar en redes y un montón de otras cosas que vamos a tratar de enfocar hoy, aunque sea por arriba, como para hacer un paneo general a lo que es la carrera de informática. Bueno, ni hablar la línea blanca, ¿no? Que nos facilita bastante la vida. La mayoría de nuestros dispositivos pueden llegar a ser inteligentes, ya que en el mercado tenemos un montón de conectores a la energía en donde podríamos llegar a automatizar, al menos encenderlos o apagarlos. Pero también tenemos un montón de configuraciones que ya podemos realizar en nuestros dispositivos bueno, cotidianos, ¿no? De todos los días. Bueno, algo que es muy interesante es todo el área médica, en donde por medio de no solamente lo que tiene que ver con programación, sino también con un poco de hardware, podemos llegar a ayudar a las personas que tengan alguna discapacidad a que puedan recuperar parte de su movilidad. Bien, en este caso mostrando un exoesqueleto. Bien. Entonces,
¿cómo hacemos para encontrar una definición que abarque todos estos campos? O sea, que cuando hablemos de computadora, hablemos de todo esto, no solamente de nuestra pantalla, nuestra máquina, nuestro notebook y demás. Bueno, es donde ahí ustedes van a encontrar, en la guía, les recomiendo que lo lean, que una computadora básicamente es una máquina, eso creo que es obvio, pero que hay una cantidad de palabras y frases que son muy importantes para definir exactamente lo que es una computadora. Más allá de la tecnología, ¿no? No estoy hablando de algo mecánico, de algo electrónico, incluso ahora con las nuevas computadoras cuánticas, digamos, tendría que esto englobar eh, todas las tecnologías que uno utilice para generar una computadora. Y eso tiene que ver con una máquina que es digital, ahora voy a contar de qué se trata digital, que esté coordinada o sincronizada, bien, esto de sincrónico, que tenga esta capacidad de procesamiento, esta capacidad de cálculo, ya sea numérico o lógico, que también podamos introducir una cantidad de directivas, es decir, un programa que se guarde en esa máquina y que también, algo muy importante, se pueda, bueno, reflejar en el mundo exterior todas estas cosas que estoy contando. Es decir, que haya una comunicación con el mundo que nos rodea, con el mundo real, que no muera solamente en lo que es el universo de la computadora. Eh, digamos, queremos poder ver esos resultados, más allá incluso de la pantalla, tal vez con el movimiento de algún brazo, robot, encender o apagar una luz, etc. ¿Bien? Entonces, esto es lo que define una computadora. Y nos podemos quedar con algunas palabras o frases. Una computadora nos dicen que es digital. Esto tiene que ver con que la información es discreta. No sé si recuerdan, hace un ratito vimos ese videíto de YouTube en donde de repente eh, la música que escuchábamos previamente había sido discretizada, porque teníamos ahí esas tarjetas perforadas y ahí teníamos eh, un agujerito o no un agujerito. Eso quiere decir que estaba discretizada, la información ya no era continua. Por el otro lado decimos que es sincrónico. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tenemos un montón de componentes en nuestras computadoras. Y al tener muchísimos componentes necesitamos que estén de alguna manera coordinados. No podemos atender a todos al mismo tiempo. ¿Bien? Entonces las comunicaciones que tienen que estar de alguna manera configuradas para atender a algunas en algún momento y a otras no. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad finita de procesadores. Más allá de que ahora estamos en la época de multicores, que tenemos 4 cores, 4 procesadores, 8 procesadores, 12, no tenemos una cantidad infinita de procesadores y siempre vamos a tener o vamos a deber atender varias cosas al mismo tiempo. Entonces necesitamos que sea sincrónico. Por el otro lado aparece esta palabra ALU. Tiene que ver con el corazón de la computadora, que es la unidad aritmético-lógica, sus siglas en inglés, donde acá hacemos algo que no es demasiado complejo, es sumar y restar. En el mejor de los casos, dividir y multiplicar. A veces ni eso, porque para poder multiplicar o dividir vamos a tener que apelar a las sumas y a las restas. ¿Bien? Entonces, con la ALU lo que podemos hacer son cosas, bueno, que parecen básicas, pero que bueno, nos da la posibilidad de al tener una máquina que es digital, sincrónica y muy veloz, vamos a poder sentir de que en realidad hace muchísimas cosas al mismo tiempo. Por el otro lado, algo muy interesante para ustedes que es, bueno, un programa, un código. Acá tiene que ver con todo lo que es programación. Que todo este dispositivo sea controlado por un programa hace a todo lo que es el mundo del software. Bien, acá aparece justamente lo que es software y es lo que a ustedes me parece les interesa un montón. Finalmente, la comunicación con el mundo exterior es importante. Uno se olvida de esas cosas, pero bueno, es fundamental poder ver reflejados los resultados que obtenemos por medio de nuestra programación, por medio de nuestra máquina, es decir, por medio del software y del hardware. Y necesitamos también dispositivos para poder ver esos resultados, ya sea con un archivo, guardándolo en un disco, por medio de una imagen, moviendo, no sé, una rueda, algo tenemos que ver que sea el resultado de lo que pasó entre el hardware y el software. ¿Está? Así que necesitamos esa comunicación con el mundo exterior.
Entonces, básicamente, ¿qué es una computadora? Bueno, podríamos decir que es esto, eh, algo que transforma la información. Eh, tenemos sí o sí un patrón, algo de entrada, a cierta información, y luego esa salida, que obviamente la tenemos que ver en algún lado, ¿no? Para eso tenemos nuestras pantallas o algún tipo de dispositivo que nos refleje qué es lo que ocurrió con esa información de entrada luego de ser transformada, luego de ser procesada. ¿Está? Una definición de informática que sea más o menos aceptable para nosotros que estamos ya en la universidad tendría que ser alguna de estas dos. Por un lado, todo lo que tenga que ver con la información, con ese tratamiento, con ese procesamiento de la información, y por el otro lado, un punto de vista más ingenieril, que a mí me gusta un poco más, que es, por medio de este tipo de tecnología, encontrar soluciones a los problemas que tenemos. Que tiene que ver un poco con el tratamiento de la información también. Me parece un poquito más completa o que engloba más. Así que bueno, de todas maneras ustedes se quedan con la información o con la definición que más les guste de informática. Pero en principio me parece que la segunda es más general, es más amplia. ¿Bien? De nuevo, repito, toda esta información está en la guía, ¿bien? Y también está en los videos que tienen en el canal. Así que si quieren verlo ahí mejor explicado, mejor contado, lo tienen ahí. Bueno, eso más o menos les quería contar respecto a lo que es definición de una computadora, que recién estuvimos hablando y viendo. Pero ¿qué más les puedo comentar respecto a lo que es una computadora? Bueno, seguramente ustedes me dirán, bueno, ¿qué más tenemos? O sea, más allá de esa definición, muy linda las palabras, pero ¿cómo podemos representar una computadora? Al menos con un modelo, ¿no? Recuerden que un modelo no es el sistema real, sino que es tratar de encontrar algo que represente el funcionamiento de algún mecanismo, dispositivo. Entonces, esta buena persona, von Neumann, se le ocurrió un modelo que corresponde a palabras que tal vez ustedes escucharon hablar en algún momento. Por ejemplo, acá aparece UCP porque es Unidad Central de Procesamiento, pero en realidad todo lo conocemos como CPU, por sus siglas en inglés. ¿Qué es lo que abarca la CPU? ¿O qué es lo que propone en su modelo von Neumann para CPU? Bueno, dice, miren, yo propongo una computadora que se representa con este dibujito, que tiene tres bloques, donde uno de ellos es CPU, y que ahí tendremos todo lo que está relacionado con el control de la computadora y el procesamiento de la computadora. La famosa ALU, Unidad Aritmético Lógica, sus siglas en inglés, igual en español. Por este lado tendremos todo lo que tiene que ver con el procesamiento. Acá estamos ejecutando instrucciones. Esas instrucciones que aparecen después en nuestro código y demás, bueno, se procesan acá. Pero por el otro lado también tenemos una representación de lo que sería la memoria principal. ¿Qué quiere decir memoria principal? Para los que estamos acostumbrados a otros términos, sería la RAM, la famosa RAM que tenemos en nuestras computadoras. Esa sería la memoria principal. ¿Bien? Donde lo que él dice es, miren que en mi memoria principal tengo todo. Tengo las instrucciones, mi código, mi programa y también tengo los datos que voy a utilizar. Ahí tengo todo. ¿Bien? Pero también una parte muy importante para mí, suponiendo que es lo que dijo eso von Neumann, es que tenemos un módulo de entrada-salida. Todo lo que tenga que ver comunicarme con el mundo exterior, es decir, lo que viene del mundo exterior y lo que le envío, está acá. Por ejemplo, eh, quiero agregar una nueva placa de video, quiero tener imágenes más potentes, y me compro una placa de video, bueno, lo debo enchufar, ¿qué utilizo? Entrada-salida. Tengo algún dispositivo interesante que necesita mucha velocidad, entrada-salida. Incluso tengo disco, quiero agregar disco, entrada-salida. O sea, esta unidad es muy importante para poder justamente tener comunicación con los periféricos. ¿Bien? Y todo eso unido por medio de un bus de comunicaciones. Necesito algo que haga que puedan interactuar los tres módulos, ¿verdad? Así que von Neumann propone esto.
Propone este modelo, que es un modelo, recuerden, es un modelo, donde uno, después si a los que son más fierreros y les gustan las máquinas, armar, desarmar, armar su propia máquina, bueno, les costaría decir, bueno, para, y acá, bueno, sí, memoria principal es esta tarjeta, que es RAM, que me costó tanto. CPU, bueno, sería esta parte que es el procesador, que es carísimo siempre. Bueno, entrada y salida es más difícil de ver porque está dentro del mother, así que hay algunas cosas que sí están en el mother, otras que, bueno, digamos, es más complicado. Pero el modelo que él propone dice, básicamente una computadora tiene estas cosas. ¿Bien? Estas cosas, pero considerando también el software, ¿no? Porque para eso tengo esta máquina, tengo que procesar, tengo que ejecutar cosas en esa CPU. Y también propone un camino para poder ejecutar las instrucciones. Dice, primero hay que buscar esa instrucción, donde va a ser en memoria seguramente, en memoria principal, interpretar por medio de CPU qué hace esta operación. Suma, resta, multiplica, compara, bueno, la debe interpretar y luego la ejecuta. Y así infinitamente, ¿no? Instrucción tras instrucción. ¿Ya? Y no olvidar, por favor, el bus de comunicaciones. Necesitamos algo que vincule a todos los módulos. Ya veo que no me va a alcanzar el tiempo, así que voy a tratar de acelerar un poco más. Eso por un lado de lo que es von Neumann. Pasemos rapidito a lo que sería comunicaciones y redes. Les acabo de comentar que necesitamos fuertemente esto del bus de comunicaciones dentro de una computadora. Pero ¿qué pasa más allá? Acá estamos en este momento en una clase y gracias a las comunicaciones, gracias a las redes, podemos tenerla. ¿Bien? A pesar de que no estamos en un aula, en el aula 5 de la facultad, que ya la van a conocer, que es bastante grande, donde estaríamos dando esta clase y donde he dado esta clase más de una vez. Y la mayoría de ustedes ya saben lo que es una red. Algunos pueden pensar en esto, servidores, enchufando cosas y demás, pero eso, digamos, ya pasó hace tiempo, digamos. La mayoría de las personas ahora pueden pensar en la nube, por ejemplo. Nosotros nos conectamos y gracias a la nube, al cloud, podemos obtener un montón de servicios que, bueno, antes, teníamos que comprarnos un software o algún paquete para poder disponer de él y ahora en poco tiempo podríamos alquilarlo, entre comillas, y poder contar con él. A pesar de que no tenemos una máquina muy potente, podemos alquilar procesador en un servidor y punto. Bueno, todo eso gracias a la nube lo podemos hacer y también gracias a Internet, gracias a las comunicaciones, gracias a que el ancho de banda cada vez crece más, sobre todo en las ciudades más grandes, donde podemos acceder a un ancho de banda bastante interesante como para no sentir esa distancia, ¿no? No sentir de que en realidad el procesamiento se está haciendo en Brasil o en Estados Unidos, sino que bueno, esta velocidad nos permite notar un delay o un retardo bastante bajo. ¿Bien? Perdón, no miré el chat y ahí veo que estuvieron haciendo algunas preguntas. No me voy a detener demasiado porque tengo que seguir, pero acá estuvieron hablando de qué es un procesador de gráfico, GPU y demás. Bueno, ahí básicamente una placa de video es GPU. Bien, los que han ahí. Patricio, bien, respondió, así que bueno, gracias. En principio tiene que ver con eso, pero nada, son comentarios que hago para los que están más o menos empapados en el tema y los que no pasa nada, no importa, lo van a conocer o los van a entender, o capaz que ya lo saben con otro nombre más adelante. ¿Bien? Bueno, volviendo a esto de las comunicaciones, gracias a ellas podemos justamente en este momento interactuar, contar con cloud como para poder disponer de una cantidad de procesamiento que tal vez nosotros no podríamos tener, ya que tendríamos que comprar una infraestructura o unas máquinas muy potentes. ¿Bien? Y tal vez por alquilarlas unas horas sería más que suficiente. Entonces, como les dije, tenemos un montón de cosas que ahora estamos trabajando desde Office, Dropbox, todo lo que es Amazon. Hay un montón de, bueno, ni hablar de Spotify y demás servicios que sabemos que están corriendo en otro lugar. Y por ahí con un celular podemos interactuar a pesar de que necesitamos un hardware mucho más potente que un celular. Pero gracias a la nube podemos disponer de esos servicios. Pero ¿qué es una red?
Bueno, antes, hace unos 20 años tal vez, diríamos que necesitábamos al menos 4 o 5 máquinas para decir que tenemos una red. Ahora en cualquier casa tenemos 4 o 5 máquinas, porque tenemos, contando los celulares, más las computadoras y demás, ya sobrepasamos ese número tranquilamente. Con lo cual, hay redes en todos lados, en este momento. ¿Bien? Obviamente que una cosa es cómo configurarlos correctamente, que eso ustedes lo van a poder hacer, luego de haber cursado las materias que corresponden, y brindar la seguridad que muchas veces no tenemos, sobre todo en nuestras casas. ¿Bien? ¿Y qué tipos de redes tenemos? Bueno, como ya les dije, la famosa red LAN ahora podría estar en cualquier lado, en cualquier casa, quiero decir. Con eso, digamos, creo que tampoco hay mucha discusión porque podríamos decir que una red depende. O sea, la diferencia entre una red LAN y una red WAN tal vez tiene que ver con la cantidad de dispositivos que tenemos. Con la WAN, ¿cuál es la diferencia entre un edificio con 100 computadoras y un barrio chiquito, no sé, un country? O sea, hay que pensarlo. ¿Bien? Eh, Eso va realmente a tener incidencia en la definición en cuanto más que nada a todo lo que tiene que ver con la administración, la configuración, la seguridad que tiene esa red, más que nada. Así que eso se los dejo como para que ustedes lo tengan ahí abierto y lo puedan analizar. Y tampoco que olviden que no es Internet el único protocolo que existe. Muchos de ustedes pueden decir, bueno, TCP/IP es todo y en realidad no es así. De hecho, ustedes lo saben, Bluetooth es un protocolo de comunicaciones. Aparece otro que se llama ZigBee, aparece otro que se llama MAN. Hay un montón de protocolos que están dando vueltas, que por ahí nosotros no lo tratamos así, pero es un protocolo. Internet es un protocolo más, es el protocolo obviamente, es el más importante porque lo usamos todos, pero hay otros dando vueltas. ¿Bien? Sus autos tienen protocolos de comunicaciones, los aviones tienen protocolos de comunicaciones, que son más o menos seguros de acuerdo a la red. ¿Está? Claro, la LAN también es inalámbrica, pero bueno, sigue manejando todo lo que tiene que ver con Internet, es decir, TCP/IP. Bueno, de nuevo, por ahí cada tanto miro el chat. Disculpen si no puedo responderle a todos, pero son un montón. Ahí me estuvieron preguntando las redes que están conectadas al mismo router. Bueno, el router es otro dispositivo, un access point. Bueno, tiene un montón de cosas. No olviden que acá hay una mezcla de dispositivos hardware con software. Cuando yo hablo de servidor, ustedes pueden pensar en un hardware y cuando en realidad es un software, porque es un proceso que está corriendo en algún lugar, que necesita un hardware específico. Son todos términos que ustedes van a aprender a manejar y a diferenciar a medida que transcurra la carrera. ¿Está? Eh, bueno, sigamos. De nuevo, toda esta explicación está mucho mejor contada en la guía y en los videos. Así que yo estoy tratando de acá acelerar para en 2 horas contarles todo, lo cual es medio complejo. Bueno, y por último, sistema operativo. Acá voy a pasar más o menos rápido porque acá todo el mundo ha interactuado con un sistema operativo, más allá de que alguno es fan de algún otro, porque bueno, le ha resultado mejor. Pero creo que todos estamos de acuerdo con que manejar hardware es complicado. Nadie quiere, perdón, nadie quiere agarrar un soldador y empezar a trabajar con electrónica, no. O sea, lo que quieren ustedes es utilizar el hardware y para eso necesitamos de un software. Eh, y ustedes en principio como usuarios, como programadores, hay cosas que no van a querer, con las que no van a querer interactuar, algunos componentes y demás. Y por eso es que necesitamos una interfaz, alguien que se encargue de cosas triviales. ¿Qué es algo trivial? Por ejemplo, cuando enciendo la máquina, está funcionando todo bien, todos los componentes están en óptimas condiciones, yo no quiero con un software estar controlando uno por uno, no. O sea, que alguien se encargue de hacer eso. ¿Bien? Eh, Ahí están preguntando por la guía y los videos. Ahora en un ratito hago un parate para los que llegaron más tarde y les vuelvo a mostrar cómo pueden acceder a eso, pero por ideas, en ideas tienen todo. ¿Bien? Sigamos con esto. ¿Qué les estaba diciendo? Bien, que necesitamos a alguien que haga de traductor entre lo que sería el usuario y el hardware. Cuando hablamos de usuario podemos separar entre lo que sería un usuario que no sabe nada,
que por ejemplo quiere usar el sistema, no sé, un contador, un abogado que quiere usar la máquina y ahí trabajar, perfecto. Eso es una cosa. Y otra cosa es el programador. Bien. El programador muchas veces, como les dije recién, no quiere estar revisando cosas que son cotidianas. ¿Bien? Que esté funcionando bien disco, que no haya ningún fallo, que no haya ningún sector dañado de ese disco, que la memoria sea suficiente. Hay un montón de cosas que no quiere estar controlando, porque bueno, se quiere dedicar a otras cosas, y es por eso que apelamos a esa interfaz que denominamos nosotros sistema operativo. El sistema operativo se encarga de todas esas cosas, a diferentes niveles, pero se encarga. ¿Bien? Es como que delegamos un montón de cosas dentro del sistema operativo. Obviamente que cuando uno delega hay ventajas y desventajas, ¿no? O sea, de alguna manera perdés control de ciertas cosas, pero confías en que eso se encargue correctamente, ¿bien? De esas cosas. Confías en el sistema operativo, básicamente. Bueno, y uno trata de estar seguro de en quién confiar, ¿no? Pero volviendo a esto que es más fácil, que es lo técnico, acá hay un modelo en capas que ustedes tienen en la guía, que es bastante interesante, donde ustedes pueden ir desde lo que es el hardware, es decir, la computadora, hasta el usuario. ¿Bien? El usuario ese que no sabe nada de programación, que solamente utiliza, por ejemplo, el Word, y punto. Bueno, acá tenemos lo que sería, después de pasar del hardware, es decir, apenas tenemos el hardware ya armado para los que les gusta armar sus computadoras, bueno, dice, bueno, ahora tengo que instalar un sistema operativo, porque si no, no podemos hacer nada acá. O sea, no podemos empezar a instalar aplicaciones y demás. Y es donde tenemos que ver que este sistema operativo en realidad se divide en diferentes partes. Por un lado tenemos lo que se llama el famoso BIOS, que eso generalmente ya está ahí en el mother, ahí ya nos encontramos con algo raro. En el motherboard ya tenemos ahí un BIOS, un sistema operativo, eso es un sistema operativo, le decimos BIOS, pero es un sistema operativo, que se encarga de cosas básicas, como les dije recién. Hay tensión, está la tensión adecuada, la corriente adecuada, están conectados los dispositivos mínimos e imprescindibles, un procesador, memoria, disco, etc. La pila tiene suficiente energía para el reloj, que es algo muy importante. Yo no les dije nada del reloj, pero sin el reloj no hay internet. O sea, no tenemos sincronización, porque sería un lío bárbaro tener tiempos diferentes en las máquinas. Tenemos que tener el mismo tiempo. ¿Sí? Así que lo del reloj es fundamental. Delegamos cosas como las funciones de propósito general, que eso también tiene que ver, por ejemplo, habíamos instalado una placa de video, bueno, nos aseguramos de que esté funcionando, que sea la última que instalamos, etc. ¿Bien? Es decir, administración de los recursos. Delegamos todo lo que tiene que ver con administrar recursos que nosotros no tenemos tiempo, ganas, etcétera, eh, para, bueno, administrarlos, para invertir tiempo en saber si están bien o están mal. Todo eso tiene que ver con el sistema operativo. Eh, por el otro lado, ahí no sé qué se están pasando, desde las 14:30. Bien. Eh, bien. Por el otro lado tenemos los utilitarios básicos también, como el Office, los lenguajes de programación que ustedes van a estar estudiando, que hay algunos que son muy antiguos, otros como Fortran, otros que no son tanto. Algunos lenguajes que son más orientados, por ejemplo, como RI, que ustedes están utilizando, están orientados más a algo de propósito específico. ¿Bien? Por ejemplo, no sé, un arquitecto, bueno, se entrena en esta herramienta, que es una especie no sé, para poder dibujar y demás, bueno, utiliza el AutoCAD. Un matemático podría utilizar MATLAB, que es otra herramienta bastante útil, que de alguna manera estás programando, pero a otro nivel. ¿Bien? Después tenés los sistemas en donde, bueno, ahí no programás, pero los utilizás, como puede ser el de una farmacia, el contable, no sé si alguno de ustedes es de afuera, no es de La Plata, pero se habrá dado cuenta cuando estaba buscando departamento, que los sistemas de las inmobiliarias son todos muy parecidos. Bueno, tiene que ver con este tipo de sistemas de propósito general. Alguno más o menos hizo algo que fue decente y todos lo empezaron a utilizar.
Algunos que son más dedicados, muy específicos, como controlar un brazo robot. Acá hay que tener cuidado porque, bueno, imagínense que si ya pusimos un software antes como sistema operativo que tiene cierto poder, hay que pensar si le vamos a dar ese poder para que maneje cosas tan delicadas como un brazo robot, para que maneje cosas tan delicadas como un auto, como un avión. Ahí imagínense que el sistema operativo va a ser muy diferente. ¿Bien? Estoy hablando del sistema operativo en general, no estoy hablando solamente de Windows, de Linux, nada. Estoy hablando, digamos, de que vamos a seguramente tener un software al que le vamos a delegar la administración de las cosas, pero depende del entorno. ¿Bien? Si se cuelga mi máquina no ocurre nada. Salvo que ahora voy a tener que volver a conectarme y voy a perder tiempo, pero si ocurre eso en un avión, sería muy complicado. Entonces, rápidamente, una definición de sistema operativo creo que más o menos ya la tienen. Tiene que ver con esto de delegar el control del hardware de nuestra computadora, es uno de los recursos más importantes, son muy importantes, para que nos ocupen sus ventajas y desventajas. ¿Bien? Eh, bueno, acá un resumencito de lo que hace, en pocas palabras, en pocas frases, un sistema operativo. Comunicarse con los periféricos, controlar todo lo que tenga que ver con seguridad, ya sea de los datos como de lo que es el acceso de los usuarios, controlar que se vayan ejecutando de forma secuencial, por ejemplo, los programas, las instrucciones, todo lo que tenga que ver con concurrencia, esta sincronización que yo les estuve comentando, de que hay muchas cosas que ocurren al mismo tiempo, o que parece que ocurre al mismo tiempo, que nosotros tenemos abierto un montón de programas, tenemos, no sé, 20 programas abiertos, pero no tenemos 20 procesadores o 20 cores, tenemos nada más que 4, 8 en el mejor de los casos. Bueno, eso nos da la sensación de que hay muchas cosas corriendo al mismo tiempo, pero en realidad no. Entonces, ese control lo tiene que hacer el sistema operativo. Los errores que ocurren constantemente, y ni hablar de la administración de memoria, que siempre queremos que no se termine, pero en algún momento no da abasto. Bien. Em, bien, más o menos ahí les hice un paneo rápido de lo que serían los conceptos básicos. Pensé que me iba a llevar menos tiempo, pero me llevó un poco más. En cuanto a lo que es una computadora y lo que es el modelo de una computadora, comunicaciones y sistemas operativos. Ahora tendríamos que ver un poquito más, no demasiado, eh, cómo es el funcionamiento de esta computadora acompañado de lo que es el modelo de buen New. ¿Bien? Para eso ustedes van a tener los videos que ya les comenté. Acá van a tener específicamente los videos que se llaman bit, direccionamiento de memoria y bus de datos, nociones sobre el sistema de numeración de memoria también, la pueden ver si quieren. Lo vamos a explicar y a contar, pero bueno, pueden acceder a esos videos que están en el canal. Básicamente son los que dicen, creo que clase 1 del video 1 al video 5, si mal no recuerdo. Eh, Así que contando los de teníamos acá, ¿verdad? Contando estos. Y en la guía, bueno, lo que conté recién corresponde al capítulo 1 y ahora la idea sería contarles algo del capítulo 2. ¿Bien? Como para que se vayan ubicando en cuanto al material que tienen. Bien, entonces, ¿qué es lo que vimos hace un ratito? Esto de lo que es una computadora, la definición de computadora. eh, Sabemos que podemos recibir información, que podemos procesar esa información, la podemos guardar esa información y bueno, luego la podemos enviar al exterior, al mundo exterior, como dice acá. Pero hay algo muy importante que no deben olvidar, por favor, es que estas computadoras manejan la información de forma digital. ¿Recuerdan cuando dimos la definición de máquina digital, sincrónica, con cierta capacidad de almacenamiento y demás, que la tienen más atrás? Bueno, esa información, ¿de qué manera se guarda? Bueno, lo vimos desde el momento de analizar la historia, ¿no? Con esas tarjetas perforadas. Nuestras máquinas entienden todo lo que nosotros sabemos
que tiene que ver con palabras, números, bueno, todo lo que conocemos, todo eso lo pueden entender a través justamente de la discretización, de esta información discreta, que es muy básica en una computadora. Porque la información no puede ser un 9, ni una letra A, ni una imagen. Puede ser un 1 o un 0. Y esa información, esa unidad de información, se denomina bit. ¿Bien? Ese 1 o 0, que puede ser tranquilamente verdadero o falso, o puede ser blanco o negro, o puede ser prendido o apagado, nosotros le decimos bit. Y es lo que maneja una computadora, es lo único que entiende la computadora. ¿Entiende? Bits. ¿Bien? Entiende unos o ceros, como decimos en la jerga. ¿Está? Eh, bien, ahí veo que sigue. ¿Qué quiere decir discreto? Bien, disculpen si no veo todos los mensajes porque voy hablando y va pasando esto muy rápido. Eh, ¿Qué quiere decir discreto? Quiere decir que la información vos la tendría, la información, las señales, todo lo que tenga que ver con el mundo real, lo podrías tener de manera analógica o discreta, o también se puede decir digital. Lo analógico tiene que ver con, por ejemplo, datos infinitos o continuos, uno detrás del otro. Lo digital o lo discreto tiene que ver con que tenés algunos datos, no todos. ¿Bien? No sé si recordás el tema del videíto que vimos recién, aunque inicié con esa maquinita que es francesa, que ahí lo que leía era esas tarjetas perforadas y iba reproduciendo música. Bueno, en base a esa información estaba discretizada porque tenías nada más que o perforado o no perforado. Mientras que si vos tocabas con un violín, ahí la información no entra discretizada, entra continua, entra analógica. Vos tenés todo el movimiento del arco, por ejemplo. No sé si me explico con eso, pero es para darte una idea. Igual es para seguir hablando un poco más. Pero lo vas a analizar más adelante. Seguramente lo seguiremos charlando. Eh, Bien, y voy a tratar de apurarme, porque ya veo que no llegamos. Quiero llegar con los temas de la práctica, porque acá estoy contando cosas que no sé si van a utilizar tanto en la práctica. Entonces, como les decía, el modelo de von Neumann decía, esto es un modelo, y como es un modelo tiene un montón de falencias, y para que no se noten, vamos a agregar restricciones. Todo modelo tiene restricciones como para que funcione. ¿Bien? Y lo que proponía von Neumann es decir, es justamente proponer tres grandes conceptos para que su modelo funcione. Primero, que todas las instrucciones, todo mi programa, todo mi código y también los datos que voy a utilizar con mi código esté almacenado en un único lugar, en memoria principal. Pero de una manera especial, es decir, en una cantidad de celdas o lugares del mismo tamaño. Hay que pensar que tenemos una memoria donde va a estar guardado todo, y esa memoria va a estar dividida toda en tamaños iguales. Esa es la idea. Por el otro lado, también dice otro de los conceptos, es que esas celdas van a tener una única dirección, es decir, van a poder ser identificables. La idea es que muy parecida a cuando recibimos un correo, no sé, de Mercado Libre. O sea, si yo digo que tengo que enviar este paquete a un barrio, no me alcanza. Necesito saber la calle y la dirección. Tengo que encontrar el lugar específico. Bueno, acá pasa lo mismo. Con la diferencia que, según lo que dice acá von Neumann, todas las casas tendrían que ser del mismo tamaño y demás. Eso no ocurre en la vida real. Pero bueno, acá en la computadora sería así. Todas las celdas serían iguales. Podrían soportar, podrían guardar la misma cantidad de información. ¿Bien? ¿Me explico? Entonces, esos dos conceptos serían muy importantes, mismo tamaño para estas celdas, cada una con su dirección, que es única, o sea, yo puedo identificar cada celda. Y el último concepto es que todas las instrucciones se van ejecutando una detrás de la otra, como cuando ustedes ven
un código y ven que tiene ahí un numerito cada instrucción, cada línea, bueno, eso quiere decir que se ejecuta primero la 1, luego la instrucción 2, luego la 3, la 4 y así, ¿bien? De forma secuencial. Esos son los tres conceptos que necesitas tener en cuenta para que el modelo de von Neumann funcione. Bueno, von Neumann, ¿qué propuso? Lo que les comenté hace un ratito, este grafiquito. 3 módulos, uno se llama CPU en inglés, o UCP en español, memoria principal, que es RAM, entrada-salida, más el bus de comunicaciones. CPU, rápidamente, ¿de qué se trata? Bueno, ustedes ya lo deben imaginar. Eso que sale carísimo, que queremos tener, si es Ryzen mejor, pero bueno, no importa, ahí, lo que tendríamos es una CPU que abarcaría no solamente, como les dije antes, la parte de control, sino también la unidad aritmético-lógica, la que realmente hace el procesamiento, suma, resta, división, multiplicación, más algo que muchos no saben, pero nosotros debemos saber porque estamos en esta área, en informática, que es una memoria, la memoria más rápida que vamos a encontrar en toda nuestra computadora, que no es RAM, justamente, son los registros que están dentro de CPU. Así que ahí, para los que no lo sabían, tiro primera bomba, la memoria más rápida que tenemos está en CPU. Ya tenemos memoria ahí. ¿Está? Eh, sí, ahí no quise tirar polémica, dije Ryzen porque, nada, me parece un costo-beneficio bueno. Acá lo que tenemos es CPU y obviamente las comunicaciones con los buses que corresponden, ¿no? Ya sea el bus de control, el bus de datos y el bus de direcciones. ¿Bien? Y a su vez, la unidad aritmético-lógica lo que tiene es comunicación con control, obviamente, porque tiene que estar todo sincronizado, sino también con los registros, porque por medio de los registros vamos a tener la información de entrada, los operandos para poder sumar, restar, etc. Y también con los registros en la salida para poder depositar ese resultado, ¿no? De la suma, de la resta, de lo que sea. Puede ser una operación lógica, tranquilamente. Y algo que se llama banderas, que lo voy a contar más adelante. Por el otro lado, memoria, les comenté lo de la memoria, les dije que tiene que tener, bueno, por lo menos tiene que estar dividida en forma pareja, todos tienen que tener el mismo tamaño, si tenemos varias celdas, y tienen que tener direcciones. Obviamente que no vamos a tener una sola celda y una sola dirección, porque sería una locura. El ejemplo que les di del paquete que queremos enviar a una casa, no hay una casa que es un barrio entero, en algunos casos sí, pero bueno, en la mayoría no. Sino que tendríamos este tipo de divisiones. ¿Bien? Dividiríamos a nuestra memoria en pedacitos, en celdas, y ahí guardaríamos nuestros datos, cada celda con su dirección. Y acá aparece lo del tema binario, es decir, esto de discretizar la información. Ya les dije que la máquina entiende unos y ceros. Bueno, otro tema va a ser analizar el sistema binario, porque a diferencia de los seres humanos, que la mayoría, con los lenguajes no pasa lo mismo porque hay muchos idiomas, pero la mayoría de los pueblos del mundo manejamos sistema decimal. ¿Okay? Supongo que, no sé, habrá que preguntarle a algún antropólogo, me imagino que será porque tenemos 10 dedos, pero utilizamos 10 símbolos para numerar. ¿Bien? El sistema binario utiliza nada más que 2, ya les dije que es 0 o 1. Por lo tanto, acá fíjense que estos números están en binario, por eso tiene ese 2, ese subíndice 2, el sistema binario, para no confundir el 1-0 binario con el 10, o el 1-1 binario con el 11. ¿Está? Están a full, compartiendo ahí bien, así me gusta. Compartan información. Bueno, no se preocupen, esto lo vamos a ver en profundidad, el tema del sistema binario en la clase que viene, pero algo tengo que contar, y tiene que ver con una cantidad de combinaciones que tenemos para asignar a lo que ya conocemos que son nuestros símbolos, ¿no? O sea, está todo bien con el sistema binario, pero yo quiero saber cómo representar en mi sistema, porque vos me mostrás un número binario y yo quiero conocer el equivalente en decimal para que lo pueda manejar, lo pueda entender. Eso va a depender en realidad de la cantidad de bits que tengo. Obviamente, si tengo muchos bits, puedo representar más cosas. ¿Bien?
Con los bits voy a poder representar una serie de combinaciones. Esto es un tema que ustedes seguramente ya han visto en alguna otra materia, en el secundario, en lógica, de donde sea, pero ustedes saben que tienen una cantidad de combinaciones de acuerdo a la cantidad de dígitos que tienen. Por ejemplo, si yo veo esta cerradura acá, que se utiliza mucho cuando uno viaja, sabe que con 3 dígitos decimales, ¿cuántas combinaciones tengo? A ver, ¿hay alguno despierto por ahí? No, casi, casi. No, 990. Bien, 1000. Perfecto. Porque voy desde 000 hasta 999. Perfecto. Eh, o sea, ustedes van a tener una cantidad de combinaciones. ¿Qué pasa con el sistema binario? No van a poder representar el 9. Solamente pueden representar el 0 o el 1. Entonces, con esto, imagínense que acá pueden representar nada más que el 1 y el 0. ¿Cuántas combinaciones, desde qué número hasta qué número podrían representar? ¿A alguien se le ocurre? Ahí tiraron 6. Otro del 0 al 9. Bien, ahí estuvo bien el que dijo desde 000 a 111. Eso estuvo perfecto, porque dijo, bueno, el mayor va a ser 111 y el más chico 000. Perfecto. Bien. Fíjense que acá, de alguna manera lo tienen. Si bien falta el 0, acá está la representación en decimal del 1 al 10. Fíjense que con 3 dígitos puedo llegar hasta el 7. Y con 3 ceros, bueno, el 0. Entonces podría representar 8 combinaciones con 3 dígitos binarios. No se preocupen, esto lo vamos a ver la clase que viene, pero a modo de adelanto, es lo que podrían hacer. Con 4 dígitos podrían representar 16 combinaciones, es decir, hasta el número 15, del 0 al 15, en decimal. Bien, acá tienen hasta el 10 nada más, pero como para que tengan una idea cómo funciona este tema. Es simplemente considerar la cantidad de combinaciones que podrían llegar a tener. Fíjense, con 2 bits podrían representar desde el 0 al 3 nada más. Porque tendrían 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Bien? En ideas tienen todo, no se preocupen. Y también tienen los videos que están mucho mejor explicados que esto. Así que tienen la guía, está todo. Así que es cuestión de tener tiempo. Y en principio ustedes son ricos en tiempo. Así que utilícenlo. Bueno, volviendo a esto, entonces, es la manera de direccionar acá, porque le tengo que dar un número a cada dirección. Y fíjense que con 2 bits me alcanza para poder direccionar 4 celdas, en este caso. 00, 01, 10 y 11. ¿Bien? Que básicamente es el 0 en decimal, el 1 en decimal, el 2 en decimal y el 3 en decimal. No se preocupen, en la clase que viene vamos a ver por qué esto es un 3, por qué esto es un 2. ¿Está? Así que no tengan problema con eso. Por ahora traten de abstraerse y avancemos juntos. Bueno, y esto nada, no se los voy a contar porque si no nos vamos a llegar con la unidad mínima direccionable y todo eso. Si quieren después lo vemos, pero si queda tiempo lo vemos. Pero ya nos falta tanto para las 4 de la tarde, así que sigamos avanzando. Esto no, esto tampoco. No se preocupen. Esto sí es importante, porque más de uno quizás lo pregunte o ya lo sabe, pero es bueno que todos sepamos lo mismo. La diferencia entre RAM y ROM, porque algunos por ahí tienen esa duda. Yo estuve hablando de BIOS en algún momento. Esta es la diferencia entre lo que es memoria interna y externa. Todo lo que es disco se denomina memoria externa, todo lo que es USB, todo lo que nosotros necesitamos acceder por medio de entrada-salida es memoria externa. Y la usamos. De hecho, disco rígido, estado sólido, lo que tengan, es externo. ¿Bien? Mientras que para lo que es más cercano, digamos, se denomina interno, como por ejemplo los registros que les estuve contando, que no sé si todos lo sabían, pero los registros es memoria también, está dentro del CPU, eso es RAM, memoria principal, la tarjetita esa que a veces los que son gamers les gusta comprarlo con lucecitas y demás para que se vea muy bien, bueno, eso también es RAM, es memoria principal. Y después tenemos ROM, BIOS, que está en el mother generalmente. ¿Bien?
eso es memoria interna. La diferencia entre RAM y ROM, ¿cuál es? Justamente lo de volátil. ¿Bien? Sergio, no podés. No, modificar no. Ahí está. Justamente el tema de lo volátil. Una vez que apago la computadora, chau, lo perdí, se borró. Aunque la mayoría de nosotros lo deja hibernando, pero si se cortó la luz, fuiste. O sea, desapareció. Mientras que lo que está en ROM, por más que se corte la luz, queda. ¿Bien? Exactamente, todo lo que es temporal. ¿Bien? Si tenés luces, te anda mejor la compu. Se ve mejor, no sé si con las luces. Es más barato, pero yo soy de team barato, así que olvídate. Bueno, sigamos. Más FPS. Eh, bueno, son un pasaje, ahí estuvo buena esa pregunta. Ahí decía, la memoria RAM son un pasaje temporal para los archivos. No necesariamente. Vos podés, si vos escribís, si vos guardás, vas directamente a disco. ¿Está? Obviamente que con, eh, tenés que trabajar con memoria principal. Estás trabajando constantemente porque tus instrucciones están en memoria principal. Pero a veces podés ir directamente a disco. O sea, pero tiene que ser una instrucción de entrada-salida. Es medio finito, pero bueno, después lo vas a ver con el tiempo. Sigamos, bueno, lo de buses y entrada-salida, esto la verdad que lo voy a pasar rápido también. Más de uno debe preguntar, bueno, ¿qué es un bus? ¿Es un cable? ¿Es una pista? Me hablas mucho de entrada-salida. Y bueno, son las dos cosas, es todo, digamos. Los buses puede ser un cable, puede ser una pista. Los que son más fierreros seguramente habrán visto. Esto es un Mother bastante viejito, pero por ejemplo, eh, acá se puede ver la BIOS en esa época, fíjense, era básicamente un integrado. Acá tenemos los buses para poder conectar las RAM, acá tenemos bueno, el socket para lo que es CPU. Perdón, acá están el slot de las RAM, me equivoqué. Esto es PCI para enchufar alguna otra cosa, no sé, una placa y demás. Pero bueno, en principio fíjense que acá tenemos unas cuantas cosas que tienen que ver con este tipo no, componentes, no, vendría a ser de módulos, no me acordaba la palabra que había dicho, módulo CPU, módulo memoria principal, módulo de entrada-salida, y los buses. Los buses tienen que ver con esto que ven acá, no sé si se llega a notar, pero son estas pistas. ¿Ven? Acá tienen un montón de pistas dando vueltas. Todo esto serían buses que están dando vueltas por acá. Que no solamente están a nivel capa, ¿no? Porque esta placa puede tener varios niveles, puede tener pistas internas. ¿Bien? Así que hay buses por todos lados. ¿Bien? Claro, sí, estas son más. Lo que pasa es que está bueno tener fotos viejas porque ahora al estar todo tan integrado no se llega a notar. Por ejemplo, no, pero acá se ve clarito las pistas, incluso a trasluz se veían las pistas internas, se puede identificar las cosas bastante rápido, ahora son bastante chiquitas. Eh, pero bueno, en principio esto es como para que ustedes traten de vincular eh, lo teórico o los modelos con lo real, ¿no? Que sería esto. Eh, es una vieja esto de 4 slots acá. No sé si estaba preparado esto para placas de video. Ahí vi uno que preguntaba. Bueno, no puedo ver todos los mensajes porque si no, no llego. A ver qué podemos decir. Los transistores ahora son diminutos, claro. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es transistores. En realidad, lo vamos a ver a otro nivel. Eh, lo vamos a ver a un nivel más abstracto. A ver más preguntas. Una lapicera, está bien. Bien, perfecto, sigo. Eh, bueno, a ver. No sé si pasar directamente a la otra parte. Yo creo que me va a alcanzar el tiempo. Voy a intentar llegar. Vamos a esta parte, que en realidad la voy a contar también bastante rápido. Ustedes igual tienen el material. Yo quiero dar un paneo general de todo lo que son los capítulos, los primeros capítulos que necesitan para la práctica 1. ¿Bien? Entonces, eh,
para todo lo que tenga que ver con el ciclo de instrucción que les comenté cuando les presenté el modelo von Neumann, ¿se acuerdan que aparte del dibujito ese teníamos otro que tenía que ver con una especie de, parecía un diagrama de flujo, pero en realidad no lo es, pero es un ciclo de instrucción, y en donde se iba a buscar la instrucción, creo que estaba por acá. Se iba a buscar la instrucción, se entiende de qué se trata esa instrucción y luego se ejecuta esa instrucción. Eso se hace todo dentro de la ALU. ¿Se acuerdan que hablamos de la ALU? Que es donde se ejecutan las instrucciones. Que esas se comunicaban con los registros, porque por medio de los registros entraban las cosas, y luego por medio de los registros uno enviaba todo el procesamiento. ¿Bien? Después viene toda la etapa de memoria, de disco y demás, pero digamos, en el mundo del procesador las cosas ocurren de esta manera, ¿no? Se busca la instrucción, se la entiende, para qué sirve, y luego se ejecuta. ¿Bien? Entonces, para poder hacer eso, como dije, hay que ir a buscar la instrucción, y muchas veces hay que ir a lugares que, bueno, pueden estar alejados. Puede estar en memoria, incluso podemos acceder a entrada-salida, por ahí está en algún periférico alejado. Por ejemplo, el que está jugando un juego con una placa de video, en algún momento CPU se tiene que comunicar con la GPU o la placa de video, y para eso va a tener que hacer de intermediario entrada-salida. Entonces, imagínense todos los pasos que están ocurriendo ahí. Está bien, uno trata de hacer todo en GPU, pero en algún momento tenés que acceder a CPU. Entonces, eh, eso es lo que va a ocurrir. Hay que tener, hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Va a haber más delays. Hay que tener en cuenta cómo se van ejecutando las instrucciones. No hay que perder esa secuencialidad y encima ir a buscar las cosas a diferentes lugares. O sea, CPU puede ir a memoria, o puede ir a entrada-salida, porque desde el mundo exterior en este caso puede ser disco, puede ser placa de video, como les dije recién, puede ser el movimiento de un brazo robot, etc. ¿Bien? Por otro lado, todo lo que tenga que ver con el procesamiento de la información puede ser tanto aritmético o lógico, eso lo vamos a ver en un ratito. O sea, podemos tener instrucciones que tengan que ver con realizar una suma eh, aritmética, o puede ser una suma lógica. ¿Bien? Y después el control. Nunca hay que perder en cuenta eso, porque a pesar de que todo se debe ejecutar de forma secuencial, tranquilamente podemos tener una instrucción que provoque un branch, un salto, y ahí se tienen que acomodar las cosas para después volver al lugar inicial. ¿Bien? Así que hay que tener, hay que tener cuidado con eso. Y encima aparece un detalle bastante importante que tal vez ustedes les habrá ocurrido, que son las interrupciones. ¿A quién no le pasó que con Windows, pantalla azul, de repente y aparecía algo? Bueno, son interrupciones que tratan de salvar el sistema, de decir, bueno, mirá, acá pasó un error fatal, en vez de que la computadora explote o que se prenda fuego, corto todo, interrupción. Son interrupciones preparadas. Hay algunas interrupciones que podemos programar, interrupciones que ya vienen por defecto por hardware y no podemos tocar. ¿Bien? Bárbaro. Algún dibujito ahí agregué como para que se entienda de que esto de las interrupciones tiene que ver también con un módulo especial que las va a administrar. Pero nada, para ustedes es cultura general, como para que lo entiendan, y sepan que, bueno, lo que tiene que ver con interrupciones usamos todos los días. Un teclado, un mouse, una impresora, maneja interrupciones. ¿Bien? ¿Por qué? Porque básicamente yo quiero imprimir y que me avise cuando ya esté todo listo, cuando la impresora esté preparada y recién ahí envío la información. Para eso yo no voy a estar dedicando todo el procesador a que analice la impresora, no. Dejo para que me avise por medio de una interrupción y cuando me avisa recién envío la información si me pongo en el papel del procesador. ¿Bien? Con el teclado lo mismo, yo no sé cuándo el usuario va a apretar una tecla, así que no puedo estar gastando procesador en controlar el teclado a ver si alguien está apretando una tecla. Que cuando se apriete esa tecla, alguien me avise y eso es una interrupción. ¿Bien? Así que interrupciones hay por todos lados. Eh, bien, hasta el momento les comenté lo básico. Capítulo 1, capítulo 2. Me gustaría ahora hablar un poquito del capítulo 3. Esperen que mientras tomo un poco de agua. Yo les dije que les iba a dar un break, pero no va a poder hacer ese break porque si no, no llegamos.
Eh, pero de todas maneras les voy a comentar cosas que algunos, los que llegaron un poco más tarde, tal vez no pudieron acceder. Que es, ¿dónde pueden ver este material? Hasta ahora vimos el capítulo 1, capítulo 2, y mi idea ahora es hablar un poquito de lógica digital, capítulo 3. ¿Bien? Este material, ¿de dónde lo puedo sacar? No solamente desde ideas, también lo pueden ver acá. ¿Bien? Les voy a mostrar de nuevo. Entran a la página de la Facultad de Informática. Acá dice acceso. Fíjense que dice acceso docentes, acceso estudiantes, acceso ingresantes. Acceso ingresantes. Fíjense, acá tienen documentación a presentar por el ingreso, un montón de otras cosas, pero aparece un lugar que es bastante interesante, que es material del curso. Material del curso, ustedes ahí van a poder acceder al material de los 3 módulos: EPA, Matemática y COC. ¿Está? Ahí van a poder ver todo. Si van, por ejemplo, bueno, lo vemos si quieren. Acá, ¿ven? Módulos, para todo lo que tenga que ver con la licenciatura en informática, sistemas, APU, ATIC, EPA, Matemática 0, COC. Yo estoy acá. Así que acá tienen la guía teórico-práctica, los videos, primer video. Así que sin tener idea, la plataforma IDEA o sin tener acceso a plataforma IDEA, que algunos por ahí, por un tema administrativo, no pudo acceder, no hay excusa. Acá tienen el acceso a todo. Y acá puede acceder cualquiera. ¿Bien? Ahí me pregunta uno del cronograma. Bueno, volvamos atrás. O bueno, lo mismo. Fíjense que acá aparece curso inicial obligatorio. ¿Lo ven? Curso inicial obligatorio. Hacen clic ahí y acá tienen un cronograma. El presi es personal. ¿Quién es? Gabriel. Es personal. El otro docente seguramente tiene otras filminas. Eso depende de cada uno. Yo intenté o hice el esfuerzo de volcarlo de la guía a mi presentación. Así que por ahí, fíjate la presentación del docente, en realidad vos vas a estar a partir del martes que viene con otro docente que es Diego Montesano. Así que seguramente él debe tener otras filminas. Así que fíjate, pero bueno, en principio yo uso estas, o generé estas. Bueno, acá tienen también una especie de cronograma, ¿ven? Tienen las comisiones por turno, para lo que es la práctica, y acá tienen los horarios para lo que es la teoría. ¿Está? Claro, los de teoría online, ahí no sé quién dijo eso. Claro, en ideas está todo, perfecto. No sé quién decía eso, Valentín. Bueno, Valentín, ahí está todo, como dijiste vos. Bien. Y yo les pasé un link de las presentaciones, de esta presentación. Ahora les voy a pasar el link de otra presentación, si es que lo encuentro. A ver, porque voy a arrancar con otra, en este cachito de tiempo que nos queda. Si todavía no están dormidos, lo vemos. Claro, sí, bueno, esas cosas no las expliqué. Hay algunos que están preguntando por el tema de la teoría. Las teorías no son obligatorias. ¿Bien? Ustedes pueden asistir si quieren, si tienen tiempo, si pueden. Es siempre recomendable, ¿no? Pero bueno, lo obligatorio, lo que deben cumplir una cantidad de asistencia es con la práctica y pregunten bien en la práctica, pero ahí creo que tienen que realizar unas autoevaluaciones. Entonces ahí, por medio de esa autoevaluación, ustedes ya tienen la asistencia. Si tienen una cantidad de asistencia que creo que es el 80%, no deben rendir ningún examen. Los que no cumplan con ese 80% deben rendir un examen. ¿Bien? Y lo deben aprobar, creo. Así que bueno. Bueno, esperen que busco la otra presentación, que en algún lado la debo tener. ¿Dónde estaba eso? Acá. Un segundito, tengo paciencia. Eh, ya estamos.
Ahí creo que ya pueden ver. Espero que lo estoy mirando. Ah, no estoy mirando las. No, escribo muy rápido porque una vez que leí una cosa ya escribí un montón de otras cosas. Sí, ahí les paso el link, esperen un segundito. Ahí les pasé otro link. Confirmen por favor si pueden acceder. Por si tienen poco ancho de banda y demás. De ahí lo pueden ver. Y me pueden seguir. Bien. Como les dije. Ah, otra cosa que me olvidé de decirles es sobre el canal. Tienen que les comparto el canal. Porque al final no se los compartí. No se los compartí, no se los mostré acá. A ver. ¿Ahí ven algo? Sí, ¿no? Sí. Eh, Santiago, no, de Santiago no, ¿es de Santiago o de Santiago? ¿Cómo se llama? Creo que es de San, sí, Santiago. Santiago, confirmá con la gente de la práctica eso de la cantidad de asistencia. Yo tengo entendido que es el 80%, pero confirmalo. Entiendo que con el 80% de la asistencia que se controla por medio de la autoevaluación o las autoevaluaciones, ya tenés aprobado el curso. ¿Bien? Bueno, no sé si pueden llegar a ver, pero acá tienen una serie de videos en el canal, bueno, el canal este también, ahí pueden acceder, si quieren se los copio acá también en el chat, pero no sé si tiene mucho sentido, se los copio. Acá tienen estos videos que les estuve comentando, ¿bien? En teoría nosotros vimos hasta acá, hasta el momento, ¿bien? B01, B02, B03, B04, B05. Acá arranca otra vez. B01 porque es clase 2. Ahora empezaríamos a ver algo de esto. ¿Bien? Así que acá tienen para entretenerse. No, no son videos muy largos, así que los pueden ir viendo. No están aburridos. Bien. Hoy es teórico, sí, sí, esto es teórico. Mañana es la práctica. Bueno, empezamos entonces, porque si no, no llegamos. Por ahí me voy a tomar unos minutos más, así que tengan un poco de paciencia. eh, Voy a tratar de dar lo mínimo indispensable para poder encarar la práctica, como me gustaría que vean la práctica. Bueno, como les dije, acá tienen una serie de videos que ustedes pueden ahí visualizar en el canal de lo que sería COC. Y la idea es analizar cómo representar exactamente y cómo trabajar con estos unos y ceros en esta parte de la explicación. ¿Bien? Como ya les dije, nosotros representamos a las cosas, a nuestro mundo, con números, con letras, con sonidos, y todo eso obviamente tiene su forma de representación. Aquí en nuestras computadoras está todo normalizado. Cuando digo normalizado quiere decir que todo es lo mismo, tanto ya sea una letra, un sonido, un número, se debe representar con los mismos símbolos. Con lo cual ustedes ya se darán cuenta que hay un tema de traducción gigante. eh, no es fácil y encima la cantidad de información es muy grande porque tenemos cosas muy sencillas para trabajar en las computadoras. Tenemos nada más que unos y ceros y con eso nos tenemos que arreglar para representar desde un número a una imagen. ¿Bien? Siempre con unos y ceros. O sea, sin el sistema binario estamos fritos. O sea, necesitamos sí o sí del sistema binario, que en cierta manera soluciona la vida, ¿no? Como para todo lo que tenga que ver con nuestra tecnología que venimos adoptando desde la era de la electrónica digital. Bien, hay una electrónica analógica que ahora no viene al caso de explicar, pero tiene que ver más con, este, con la parte del transistor o de los años 70 para atrás. ¿Bien? Pero desde hace unos 30 o 40 años estamos con electrónica digital. Y eso lo que utiliza, como dice acá, es el sistema binario. Esto que pongo acá, estas palabras que pongo acá, oraciones y frases, son cosas que yo capturé de la guía, así que no es nada que yo imaginé y demás, son cosas de la guía que yo corté y pegué acá simplemente para poder
para poder recordar qué es lo que tengo que decir, así que no hay nada raro. Si ven la guía es exactamente lo mismo. Entonces, como les dije, por cuestiones técnicas, pasamos de lo que es analógico a lo que es digital. ¿Bien? Y en el mundo digital, ya sabemos que vamos a estar trabajando con nada más que dos estados. ¿Bien? Un estado alto, un estado bajo. Negro o blanco, 1 o 0. Esa es la idea. Y como estamos hablando de electrónica, más allá de que sea digital o analógica, estamos hablando de, bueno, señales eléctricas, ¿no? Estamos hablando de corriente, estamos hablando de tensión. Y ahí la manera de poder representar esto podría ser, por ejemplo, de que haya corriente o no haya corriente, de que haya tensión o no haya tensión. Esa es la manera de poder trabajar en nuestro hardware. ¿Bien? Entonces, sí, ahora bien, ahí estoy mirando una pregunta, no sé si preguntan de los circuitos lógicos. Sí, ahora vamos a eso. Entonces, a pesar de que acá estoy comentando circuitos electrónicos, no se asusten, no vamos a explicar electrónica en este curso ni tampoco en toda la carrera, tengo que darles un contexto para poder entender, de nuevo, otro modelo para poder entender esa electrónica. Nosotros lo que vamos a hacer es abstraernos y explicar un modelo de representación del funcionamiento de esos circuitos con otro tipo de herramientas que, aunque les parezca loco, también son circuitos. ¿Bien? Más sencillos, pero son circuitos. Entonces, acá aparece lo que justamente su compañero recién, perdón, sí, Ciro preguntó que esto de circuitos lógicos, que tiene que ver con alguien que mucho antes de la electrónica digital, mucho antes de la electrónica analógica, venía analizando que era un matemático que, bueno, fue bastante torturado porque decían que lo que él pensaba no iba a servir de nada o no serviría mucho, que era George Boole, que él propuso esta álgebra en donde, no sé si se acuerdan, sus matemáticas de primaria, secundaria, donde las variables de esa álgebra podían tener nada más que dos estados, no eran como las variables de nuestras ecuaciones con incógnitas y demás que estudiamos en secundario, primario, que podía ser de 0 a 9. Eh, no, estas podían tener nada más que dos estados, verdadero o falso. ¿Bien? Eh, Entonces, no había estado, o sea, esto sí era discreto, como les he dicho antes, o sea, no había estados intermedios. Es completamente discreto, o sea, digital. 1 o 0, verdadero o falso. Solo dos valores. Obviamente se le mataron de risa, dijeron, esto no va a servir absolutamente para nada. Lamentablemente él no pudo ver su idea plasmada en algo exitoso, pero bueno, él tuvo esa primera visión. ¿Bien? De un álgebra en donde teníamos variables nada más que con dos estados. Y lo más interesante es que también al tener ese tipo de álgebra, también proponía ciertos símbolos para poder representar las operaciones que nosotros ya conocemos, operaciones como suma, resta, operaciones de conjuntos como complemento, por medio de algún símbolo. ¿Bien? Él propuso también este tipo de símbolos para poder identificar estas operaciones, que después derivaron en estos famosos circuitos lógicos. ¿Bien? Voy a tratar de explicar un poco mejor. A ver. Fíjense, el álgebra de Boole lo que propone son tres operaciones que ustedes ya conocen: la complementación lógica, la suma lógica y el producto lógico. ¿Bien? Ya sabemos lo que es suma, ya sabemos lo que es complemento, ya sabemos lo que es producto, me imagino. Pero vamos a verlo representado de diferente manera. Por ejemplo, por medio de tablas. Acá proponemos una tabla, acá proponen una ecuación y su tabla. ¿Bien? Fíjense en esta primera tabla, la que está acá a la izquierda que estoy señalando, tenemos la representación en forma de tabla, se denominan tablas de verdad, lo van a poder encontrar en la bibliografía de esa manera también. Pero este tipo de tablas, lo que tenemos es la complementación lógica, en donde si A es una variable booleana, una variable que solamente puede tener dos estados, por ejemplo 0 y 1, y se le aplica el complemento, acá a la derecha en esta columna vamos a tener el resultado del complemento, fíjense que tiene una rayita acá arriba,
quiere decir que es la variable A complementada, es decir, va a ser el opuesto. Si estaba en el estado 0, al estar complementado está en el estado 1. Si estaba en el estado 1, ahora está en el estado 0. Esta variable es una sola y puede tener nada más que dos estados. 0, 1. Es razonable, ¿por qué? Porque decimos que cada variable booleana puede tener nada más que dos estados. En la suma les proponen otra cosa, les dicen, no, para explicar la suma obviamente necesitamos dos variables. No podemos, se podría hacer, pero bueno, necesitamos dos variables para poder dar un ejemplo, como este caso, en donde cada variable puede tener nada más que dos estados. Bueno, ¿qué pasa? Acá aparecen cuatro. ¿Por qué aparecen cuatro estados? Porque en realidad, acá tenemos que tratar de recordar las combinaciones. Con dos variables podemos llegar a tener cuatro combinaciones diferentes. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Bien? Y no rompemos la regla de que cada variable puede tener nada más que dos estados, porque fíjense, acá tiene el estado 0, acá se repite el estado 0, acá el estado 1 y acá se repite el estado 1, con lo cual se cumple todo. ¿Bien? Con dos variables tenemos cuatro estados, considerando que las variables son booleanas. ¿Bien? Pueden tener nada más que dos valores, 1 o 0. ¿Bien? Y entonces acá podemos aplicar esta operación de suma lógica. A más B. 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. Y 1 más 1 en realidad no es 2, porque estamos hablando de suma lógica. Podría ser esto verdadero más verdadero, por ejemplo. Verdadero o 1. ¿Bien? Estamos hablando de suma lógica, no suma aritmética. Después vamos a querer suma aritmética, lo vamos a hacer, pero acá estamos hablando de suma lógica. ¿Bien? Bueno, con la resta, perdón, con el producto es muy parecido. Tenemos los cuatro estados, porque tenemos dos variables, cuatro combinaciones, que también podemos hacer lo mismo, y el resultado va a ser este, después de multiplicar eh, estos dos números, ¿no? Estas dos variables, A por B. Acá creo que se puede ver más fácil. A su vez, se puede hacer el complemento de estas operaciones. ¿Bien? Fíjense que acá se complementaron estas operaciones. A más B se complementó y A por B se complementó. Pero acá apareció alguien que fue un discípulo de Boole, de Morgan. Este le fue un poco mejor, porque ya se veía que lo que había hecho su mentor iba a ser útil. Y él lo que encontró fueron dos teoremas que son, bueno, muy usados. Y por eso se denominan leyes de De Morgan. Esto se puede demostrar, si quieren después, si tenemos tiempo, lo hacemos, lo van a encontrar en internet en un montón de lugares. Pero bueno, básicamente, si ustedes empiezan a desglosar esto, van a encontrar estas igualdades. A más B complementado es igual a complementado por B complementado, y A por B complementado es igual a complementado más B complementado. ¿Bien? Estas son leyes que uno, bueno, después de tanto utilizarlo, los va memorizando. Pero básicamente acá los que les presenté fueron ecuaciones sencillas de suma lógica, producto lógico y tablas. ¿Dónde aparecen esos gráficos para poder representar estas operaciones? Bueno, en lo que se denominan puertas o compuertas lógicas, que es una convención básicamente. Es a un gráfico darle justamente esa propiedad de la operación. Si yo tengo un gráfico como esto, que está acá, esto es una suma lógica o también se denomina OR, compuerta OR, ¿bien? Que tiene una tabla como la que vimos hace un ratito, de A más B lógico. Esto es una suma lógica, compuerta lógica, suma lógica. Por favor, no se olviden de eso. Los operandos son A y B. Fíjense que de entrada tiene A y de entrada tiene B. Y la salida es A más B porque tiene este símbolo gráfico. ¿Bien? Para lo que es el producto pasa exactamente lo mismo. Tenemos este gráfico, que fíjense que es distinto a este. Cambia esta parte, también cambia esto. De nuevo, la tabla va a ser exactamente igual a la que vimos recién sobre el producto lógico. Va por acá.
esta misma tabla. ¿Bien? Y para el complemento lo mismo, fíjense, tenemos un símbolo que es esto que está acá, con este circulito, pelotita, como quieran decirle, que obviamente tiene una sola entrada. ¿Bien? Es el complemento solamente de esta variable. ¿Podemos complementar esto? ¿Podemos complementar esto también? Sí, también lo podemos hacer, y por eso aparecen otros nombres y otros nombres y otras compuertas, como la NOR, que es la OR con la pelotita adelante, que quiere decir que es A más B complementado. Y acá su tabla de verdad. Que la salida va a ser, bueno, la entrada va a ser la misma, ¿no? 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, pero la salida va a ser lo opuesto, está complementado. Si vamos a la tabla de la suma, fíjense que es lo opuesto. Esto era 0, 1, 1, 1 y esto es 1, 0, 0, 0. ¿Bien? Y un montón, estuvieron preguntando y no pude ver, disculpen, pero estaba... No, vamos para ver. Complementado. Bueno, a ver, tabla de proposiciones. Está relacionado, ¿a quién decía de tabla? Es lo mismo, Franco. Está relacionado, pero no es tal cual. Pero bueno, va por ese lado. Ahora, acordate que hablamos de lógico, o lógica, comporta lógica, así que lógica está por algún lado. Eh, no, para. Hay algunos comentarios que por ahí, electrónica con los pulsos. Me cuesta filtrar ciertos comentarios, pero bueno, lo que pasa es que son un montón, así que no puedo leer todos. Bueno, continúo, no me acuerdo dónde me quedé. Ah, el tema de eh, del complemento. Bueno, como les dije, el producto pasa lo mismo. Fíjense acá arriba tenemos el producto con la compuerta AND, y si lo complemento, tengo lo opuesto. ¿Bien? Y en vez de llamarse compuerta AND, se llama compuerta NAND, ¿no? Por el NOT adelante. A ver qué pasa. Sí, hay un bot ahí por ahí porque están preguntando. No. Estoy tratando de prestar atención a los comentarios, pero me parece que no van. Bueno, y después aparecen dos compuertas que en realidad es la combinación de las básicas. Por ejemplo, fíjense que aparece un símbolo nuevo, que es un más con un circulito. Esto se denomina compuerta XOR. Tiene que ver en realidad con los inicios de la criptografía. No viene al caso ahora explicar porque va a llevar tiempo y ya estamos muy cerca de la hora, y quisiera, aunque sea, encarar la práctica para que vean que esto tiene relación con la práctica. Pero fíjense que acá tenemos A más con este circulito B, en realidad es A por B complementado más A complementado por B. ¿Bien? Eso significa A y B con este símbolo. Lo mismo con la parte complementada. Si ustedes niegan esto, sería básicamente negar esto y empezar a aplicar De Morgan, y van a encontrar que es A por B más A complementado por B complementado. Pero básicamente esto es la combinación de estas, ¿bien? Del uso de estas, porque están multiplicando, están complementando, después sumando. ¿Bien? Después las propiedades que ustedes conocen, conmutativa, asociativa y demás, todo eso vale acá. No se preocupen, esto es álgebra. ¿Bien? Solamente que las variables tienen dos estados. ¿Bien? El complementado siempre queda de la misma forma. Ahí no entendí, Franco. Por ahí preguntaste algo antes, a ver. No, no entendí de cómo la misma forma. Eh, Vos cuando complementás, en realidad va a depender de qué operación es, si es suma, producto. ¿Cómo me llamo? Igual está, me llamo Diego. Lo que pasa es que el otro docente también se llama Diego. Eh,
pero está en la filmina igual. Ahí está mi nombre. Si te fijas en la primera, ahí está mi nombre y apellido. A ver, ¿qué más les puedo comentar sobre esto para que sea útil para ustedes? A ver. Bien, en base a estas compuertas es donde aparecen los famosos circuitos combinacionales. Eh, Esto de los circuitos en realidad no es nada extraño en nuestro mundo. En general se utilizan o tratamos, eso de nuevo, tienen que preguntarle a un antropólogo por qué tendemos a hacer circuitos para explicar las cosas. Pero en general hacemos eso. Bueno, ni hablar de lo que es la parte eléctrica, ¿no? La mayoría de ustedes habrá visto siempre a alguien con algún, o habrá visto en alguna instalación, si ya vinieron a hacer algún arreglo o demás, en sus casas, pero también hablamos de circuitos neuronales. Sabemos ahí que donde haya conexiones, uno va a tratar justamente de encontrar esas relaciones, esas comunicaciones, interacciones entre los componentes. ¿Bien? Y lo encontramos en la naturaleza o artificialmente cuando nosotros imaginamos estos circuitos. Y con diferentes tecnologías, por ejemplo, acá estamos hablando de un circuito es hidráulico, creo que es. Sí, es un circuito hidráulico. Fíjense que más allá de que no es tan conocido, bueno, se utiliza mucho en la industria y demás, y lo mismo con los circuitos neumáticos. Este, Tenemos representaciones para las cosas y tratamos de unirlas para que, bueno, confluyan, se comuniquen entre sí. Acá estamos hablando de una computadora que tiene un montón de componentes que seguramente tienen sus circuitos electrónicos. Nosotros tratamos de representar esos circuitos de una forma un poco más sencilla, con un nivel de abstracción que nos permita entender las cosas tal vez hasta más rápido. ¿Bien? Y es por eso que aparecen circuitos combinacionales, que es la utilización de estas compuertas que les estuve comentando, estas compuertas lógicas. ¿Bien? Estos circuitos combinacionales obviamente heredan lo que les acabo de comentar. Lo que les conté recién fueron operaciones que se podían representar por un símbolo gráfico, por tablas, que se denominan de verdad, y por ecuaciones. Una ecuación sencilla es A más B, por ejemplo, o A por B. Pero, por ejemplo, XOR, que era A con ese más y ese circulito B, que es A por B complementado más A complementado por B, eso también es una ecuación. Así que tenemos tres cosas para poder representar el comportamiento de esas compuertas. Y si empezamos a utilizarlas y a unirlas para algo más o menos útil, aparecen cosas como estas. Si nosotros decimos que conectamos estas entradas a estas teclas, estas llaves de luz, y en este caso estamos encendiendo, podríamos decir que cuando encendemos o cuando presionamos hay un 1. Todo lo que es azul es un 1. Y todo lo que está en blanco es 0. Entonces, haciendo uso de la compuerta lógica, podríamos decir que acá tenemos un 1, un 0, que está entrando a esta compuerta AND. 1 por 0, 0. Quiere decir que la salida va a ser 0. Y acá no vamos a tener un 1 porque básicamente no vamos a tener tensión, no vamos a tener nada y esta lámpara no se enciende. En todos estos casos, estos dos, se va a encender porque la salida va a ser 1, ya que en la compuerta OR entró un 1 y un 0. 1 más 0, 1. En esta compuerta XOR entró un 1 y un 0. 1 XOR 0, 1. Y acá vamos a tener 0 porque, bueno, el complemento de 1 es 0. Eh, Fíjense, con solamente el uso de compuertas, yo puedo entender algo muy sencillo como tener un 1 y un 0 en la salida. La idea sería utilizar estas compuertas para crear, por ejemplo, una ALU. ¿Tá? O sea, una parte de un procesador. Se puede hacer. Se hace. ¿Bien? De hecho, en sus computadoras, ustedes no lo crean, lo que tienen es solo un tipo de compuerta. Una compuerta NAND y en base a esa se hace todo. Con lo cual, se imaginarán ahí la cantidad de compuertas que tenemos. Ustedes dirán, ¿y dónde están los transistores? Bueno, justamente para que funcione esta compuerta, dentro de esta compuerta ustedes tienen bien abajo otro nivel de abstracción, más abajo nivel los transistores, los capacitores, las resistencias, etc. Para que esto funcione con esa lógica necesitan esa electrónica. Pero nosotros nos traemos esa electrónica y lo miramos desde este nivel, más arriba. ¿Bien? No sé si me expliqué con eso un poquito mejor. Eh,
Ah, ¿por qué la última está más iluminada? Me preguntan. Eh, Eso tiene que, bueno, no, eso es un tema más electrónico, que tiene que ver con corrientes parásitas. No, no, no me voy a meter en ese tema porque si no me van a sacar. Los voy a marear más, así que te la debo. Más adelante lo cuento. Eh, ¿Qué más? A ver, esperen que si yo puedo pasar a la práctica, sería genial. Sí, voy a pasar a la práctica antes. Si no, como les dije, esto está mucho mejor explicado acá en los videos y lo pueden ver. ¿Bien? Fíjense que aparece compuertas lógicas, operaciones lógicas, circuitos combinacionales, eh, bueno, circuitos equivalentes, no, no, eso no importa, lo pueden ver más adelante, lo explicamos después. Pero tienen acá como para entretenerse. Vayamos a la guía. Y en la guía ustedes tienen, un poquito más rápido, ¿dónde está la guía? Perdón, la práctica, bueno, esto ya lo conté, esto ya lo conté, esto lo conté, más o menos rápido, pero lo conté. Uy, tío, quiero saber más, acá no se puede. Esto lo conté, lo conté, lo conté, ponele, lo conté, acá está. Un poquito. Bien. Eh, ahí pasó, preguntó está bien, yo te lo paso. Igual está. Ahí te paso el link de YouTube. Ah, ya lo había pasado a otro, bueno, gracias. Está en ideas y está también en la página de la facultad. ¿Dónde estaba? Que ya se nos va el tiempo. Bueno, les voy a contar rápidamente, aunque sea el primer ejercicio, como para que encaren y encaren los otros. No son muchos, pero en la práctica ustedes deberían tratar de plantear esto. Para eso voy a apelar, disculpen lo rudimentario, no estoy muy canchero con estas cosas, así que voy a tratar de explicarlo con un paint. A ver si lo cortamos acá, esto un poquito. Ahí estamos. Bien. Leamos juntos. Acá dice, realizar las siguientes operaciones lógicas. Se opera lógicamente con los bits ubicados en la misma posición del o de los operandos. Bien. La idea de esto es que ustedes traten de cerrar lo que vieron en cuanto a ecuaciones, símbolos y tablas de verdad. ¿Bien? Pero lo deben manejar como si fuera, bueno, como si fuera una suma, una multiplicación, en este caso lógica. A ver, ¿dónde está acá para poder elegir? ¿Me deja elegir? ¿Por qué no me deja elegir? Ahí está. Vamos a poner esto. Bueno, voy a elegir, no voy a elegir el primero, porque ya lo tienen hecho, así que voy a elegir el segundo. Vamos a poner 01, 01, 01, 01. ¿Bien? Y el segundo es igual, ¿no? Bueno, ¿por qué no me deja elegir acá? No, tengo que agrandarlo. Bueno, igual es un AND, así que me acuerdo. Bueno, vamos a seleccionar, porque yo me olvidé. Ahí alineamos. Y acá vamos a copiar y vamos a poner AND. Y acá vamos a hacer una línea. ¿Bien? Bueno, entonces la idea es aplicar a esta tira de unos y ceros una compuerta AND, eh, a estas dos tiras de unos y ceros, quiero decir, esta compuerta AND para ver qué salida tiene. Pero ¿qué es lo que vimos hasta ahora nosotros? Lo que vimos hasta ahora fue una cosa como esta, ¿no? A ver si me sale. Vimos esto. Vimos que esto es la compuerta AND, donde acá entra A y B, y acá sale A por B. ¿Bien? También vimos esto, vimos
A, perdón, A, vimos B, y luego con esto, escribir con esto medio complicado, perdón, es por, ¿no? Por, y vimos lo siguiente, track, bueno, vamos a hacer lo siguiente, si no sirve, lo voy a hacer uno por uno. Y ahora lo voy a escribir así, va a quedar feo, pero bueno. Acá tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Está? Tengan piedad con mi pulso y con mis gráficos. ¿Qué habíamos dicho? Que 0 por 0 es 0, ¿verdad? 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0 y 1 por 1 es 1. Productos lógicos. Pero bueno, es un AND. Así que esto sería con lo que contamos. Entonces nosotros tendríamos que analizar por columna, como dijo él. Por columna o como cuando sumamos en decimal, tal cual. Tomamos esta columna, por ejemplo. No me sale. Ahí va. Y empezamos. ¿Esto a qué sería equivalente? Y a poner uno acá, otro uno acá. Miramos en la tabla, uno por uno, uno. ¿Bien? Por ahí no tenemos que ser tan gráficos, pero está bueno que vayan viendo qué es lo que ocurriría tanto con la tabla como con el gráfico. ¿Bien? Y acá, bueno, sale fácil, ¿no? Esto es un 1. Y así hasta llegar al bit más significativo. Generalmente a este se le dice menos significativo y a este se le dice más significativo. ¿Está? Uy, perdón. Me estuvieron escribiendo cosas y yo, buen pulso. Ta, ta, ta. Bien. Bien, bien, perfecto. Disculpe, no presté atención a las ayudas que me tiraba. Queda lo mismo, exactamente. Ahí dicen, queda lo mismo. Ahí voy a lo que decía María Julia, por ahí. Me voy a detener un poquito con la gente que se perdió. ¿Bien? Yo lo que hice fue tomar, a ver si lo puedo disminuir. Sí. Yo lo que hice fue tomar este número que está acá y este que está acá. ¿Bien? Fíjate, y los alineé, nada más que eso. ¿Bien? Los alineé y empecé a analizar qué pasaba por posición o por columna. Claro, exactamente. Más allá de cuál es A o B, yo lo que hago es decir, bueno, mis dos entradas van a ser esta y esta, por posición o por columna. Está María Emilia, no sé si María Emilia era la que me había preguntado, que no había entendido. No, María Julia, perdón. María Julia. Bien. Entonces, yo tomo esos dos números y digo, eso entran a mi compuerta. ¿Qué compuerta? La compuerta AND. Ah, entonces para la compuerta AND yo recordé que tenía esta tabla de verdad. Esta es la tabla de verdad de la compuerta AND. ¿Te acordás que la vimos hace un ratito? Bien, acá dice AND. Entonces comporta AND. ¿Está? Dígame si no soy claro. Entonces, eso aplicado, si ustedes hacen lo mismo con la anterior, debería darles, bueno, este resultado. Acá, como dijo su compañero, que no me acuerdo ahora el nombre, da exactamente lo mismo, le va a dar 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Porque es el producto. 0 por 0, 0, 1 por 1, 1. Así que todo, como esta columna va así, va a dar eso. Bien. Autoevaluación, no, bueno, no sé si se aplica, no, la verdad que no tengo idea, no quiero saber. Porque si no tengo que hacer la autoevaluación, ¿se imaginan? Miren si desapruebo. ¿Qué hago? Tengo que renunciar. Eh, a ver, ¿qué más? Bueno, van a tener por ahí cosas
extrañas, por ahí cuando uno lo mira, como esta, que tiene nada más que una tira de unos y ceros. Es como una sola entrada, pero esto sí es razonable porque tiene nada más que una entrada con NOT. ¿Se acuerdan que la NOT era así? Era una cosa así, medio feuche, ¿no? Así, con un circulito acá. Entonces ahí tenían que analizar uno por uno nada más. Por ejemplo, todos estos unos, si le aplico el complemento, ¿a qué va a ser igual? A ver, ¿algunos se anima a decir? Uno con OR, ¿querés uno con OR? Claro, todos ceros. Bueno, dale, vamos a hacer uno con OR. Y con eso cierro, porque ya no tuve break, tuve que hablar un montón. Me canso mucho. No tomé ni agua, esperen que tome un poco de agua. Vamos a hacer un OR. Claro, vos querés que descanse para. Estaría algo caliente, sí. Bien, hagamos el OR. Hacemos este. Y con eso ya, porque si no, me van a retar los profes de la práctica. ¿Cuál podemos hacer? A ver, esperen que quiero hacer uno. Acá está. Hacemos el primero. Así podemos hacer reuso de los números. Fíjense que es igual. Ah, no, no es igual. Este era 0,1, 0,1 y este es 1, 0, no. Tengo que cambiar el de abajo. Bueno, perdón, cambiamos el de abajo. A ver, y es un 1, perfecto. Esto diré que vamos a volar esto. Ahí está. Le vamos a poner 0, 1, 0, 1, 0. ¿Cuántos son? 2, 3, 4, 0. Ahí está. Ufa. A ver. Vamos a ponerlo. Ahí va, ¿no? Ahí pega, ¿no? Y acá esto lo volamos. Esto lo sacamos y ponemos un OR. OR. Si nadie se confunde. Y le damos. Ah, salió mal. Ahí va. Ahí va. Y una gomita acá borramos este. Este lo borramos. Este lo borramos acá. Y este voy a tratar de dibujar, tengan piedad. Uy, se ve feo, pero bueno. Entienden que esto es un OR, ¿no? Qué feo que me salió ahí. Wow. Bueno, encima borré acá esto. Bueno, ya tampoco va. Vamos a hacer otro acá, nuevo. Si lo hacemos bien, ¿no? A ver, vamos a copiar. Correcto. Lo hemos hecho para no borrar esto. Esto sí lo tengo que borrar. Esto es como pintar. Uno tarda un montón en organizar todo y después va rápido. Acá está. Bien. Ya estamos, ya los libero. Un segundito y ya termino. Esto es culpa de ustedes que me están preguntando. Acá abajo tenemos el OR, o sea, corresponde a este. ¿Bien? Entonces, si la tabla corresponde a la suma lógica, esto va a ser 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. 1 más 1, 1. ¿Está?
Y acá, considerando la primera columna, es decir, la de los menos significativos, recuerden que a este se le dice generalmente, vamos a ponerlo acá ya que estamos, eh, el bit menos significativo y el que está más a la izquierda, se los dejo porque lo van a necesitar saber, bit más significativo, siglas en inglés, ¿no? Obviamente. Este que está acá, el último, a los últimos se le dicen los bits más significativos. Y este es el menos significativo. Y acá en el menos significativo, lo que tenemos es 1, 0. Es decir, en la entrada de mi OR yo tengo 1 y 0. Entonces voy a buscar esa combinación 1, 0 acá, 1, 0 sería esta, ¿verdad? 1, 0, salida 1. Perfecto, 1. ¿Qué pasa con la segunda? Es 0, 1, es al revés. 0, 1 sería esta combinación. También le da 1. Entonces, acá va a ser igual a exactamente. Todos unos. Perfecto. ¿Está? No sé si fue claro. Bien, bien. Ya, no, yo no pongo nota. No sé quién preguntó ahí, si ya probaste. No pongo nota, así que no te puedo probar. Lo haría si pudiera, pero no puedo. Tenés que hablar con la gente de la práctica. Yo me lavo las manos. Bueno, esto daría todo uno, ¿eh? No lo hago, no me torturen que escriba acá todos unos porque con esto no me gusta. Bueno, gentes, creo que con esto los libero, no los quiero aburrir más. ¿Dónde estaba? Eso sería el ejercicio 1. El 2, bueno, ya requiere un poquito más. Fíjense que acá ya hacen combinaciones con las compuertas. ¿Se acuerdan que yo les mostré unos dibujitos? Bueno, yo creo que estos dos ejercicios, perdón, 4, eh, no, 3, porque el primero ya más o menos lo vimos. Yo creo que el 2, el 3 y el 4 lo pueden ver con la gente de la práctica. Y se los van a explicar muchísimo mejor que yo. Eh, Así que bueno, los dejaría. Yo creo que no los voy a tener más porque yo estoy los lunes y hoy fue día especial porque ayer no hubo clases. Así que estamos todos juntos, el martes, tanto los del lunes como los del martes. Así que seguramente van a disfrutar del otro docente que también se llama Diego, Montesanti, que va a estar los martes de 2 a 4. Así que bueno, yo veo a la gente de los lunes, los veré en horarios habituales. Así que bueno, les agradezco la atención y disculpen la tardanza en entrar y si hubo algún contratiempo. No sé si está Franco, a ver, esperen que dejo de compartir, no sé si está Franco Ranchetti, tiene que decir algo, a ver si ya se fue o no está. Ah, sí está Franco. Franco, no sé si estás ocupado, si hay que decir algo, si no, ya libero. Chao, chao, gente. Bueno, nos vemos. Vayan a repasar. Nos vemos, chao, chao.